Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para el estudio de la Palabra de Dios a través de las lecciones de la Escuela Sabática. Y pues estamos comenzando una nueva semana. Dios nos regala un nuevo día y al mismo tiempo una nueva semana porque es el primer día de la semana. Estamos a domingo 9 de junio y comenzamos con una lección que se titula El conflicto inminente. Y para hoy, el día domingo 9 de junio, tenemos el día que titula El conflicto final del Apocalipsis. Y pues para que comencemos nuestro estudio del día de hoy, vamos a tener una oración. Amante Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos has regalado la vida y la salud, nos has regalado un precioso sábado y ahora nos permites comenzar una nueva semana. Señor, en este momento te agradecemos también porque podemos acercarnos a ti a través de la oración, a través del estudio de tu palabra, y por eso pedimos la presencia del Espíritu Santo con nosotros, que sea Él el que nos ayuda a entender, a comprender tus mensajes, el que trae a nosotros luz desde lo alto, desde tu trono, para que podamos ponerlo en práctica mediante su poder. Señor, dirige pues el estudio y danos un buen día de labores en el que te podamos honrar también con cada una de las actividades que realizamos. Todo esto, Señor, lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El conflicto final del Apocalipsis. El mensaje de Apocalipsis no es solamente o simplemente figuras como bestias, símbolos apocalípticos, imágenes raras que aparecen allí en el Apocalipsis, sino que el Apocalipsis también habla de verdades muy importantes que han sido dadas por Dios, un Dios amoroso a un pueblo al que ama y que quiere que sea salvo. Y así que hay mensajes realmente muy importantes de amor que tenemos en la palabra de Dios y específicamente allí en el libro de Apocalipsis. Un Dios amoroso que quiere que la generación final de esta tierra pueda pasar por un conflicto terrible que viene al final del tiempo, pero con su ayuda, con su misericordia y con su poder. El conflicto entre Cristo y Satanás comenzó en el cielo y llegará a su clímax máximo cuando la cuestión en torno a la adoración se vuelva el punto central en el conflicto aquí en la tierra, entre el pueblo de Dios y los que siguen a Satanás. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14 y los versículos 7 y 9 dice de la siguiente manera. En el versículo 7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y aquí viene el punto clave de controversia. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. El punto central es la adoración. Ha llegado el momento de adorar al Creador. Y es adoración por ese principio, el principio de que Dios es nuestro Creador y es el que merece la adoración. El versículo 9 dice, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Y el versículo 11, Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 11, dice de la siguiente manera, se me acaba de perder Apocalipsis 14. Dice de la siguiente manera, el humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos y no habrá descanso ni de día ni de noche para los que adoren la bestia y a su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre. Así que estos versículos lo que nos dan a entender en esencia es que el conflicto final es una controversia, un conflicto que está centrado en la verdadera adoración. La adoración a Dios o la adoración a la bestia y a su imagen, a Satanás o a sus secuaces. Así que en eso se concentra precisamente el conflicto final. En el Apocalipsis, desde el principio hasta el final de Apocalipsis, está saturado de la adoración
y de la creación. Es decir, la adoración a Dios, pero esa adoración debe ser tributada a Dios porque Él es el creador del ser humano, de la tierra, de las fuentes de las aguas, del mar, de todo cuanto existe. Nos llama a adorar a Dios, el Dios de toda la creación. El problema es que este mensaje a la verdadera adoración tiene como telón de fondo una teoría de la evolución que se ha tomado por asalto a este planeta. Estamos saturados y permeados completamente de esta teoría en la televisión, en el cine, en la educación, en la ciencia. Por todas partes estamos saturados de esta teoría de la evolución. Así que en los últimos siglos, el tema de la adoración a Dios, porque Él es el creador, viene a ser el principio básico de la controversia, con ese telón de fondo donde ahora ya no es Dios el creador, sino que la evolución fue la que trajo todo a la creación. Ese telón de fondo es el que tenemos en nuestra sociedad actual. El sábado, precisamente en este punto de controversia, se vuelve céntrico, se vuelve central y muy importante, porque entre todos los mandamientos de la ley moral del Señor es el único que nos recuerda que Dios es nuestro creador, precisamente, que Él es el único que merece la adoración porque Él es el creador. Es más, las palabras de Apocalipsis 14:7, donde dice: y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, las fuentes de las aguas, son palabras que son tomadas directamente del texto de Éxodo capítulo 20, es decir, es una referencia al Antiguo Testamento y lo podemos encontrar en Éxodo en el capítulo 20 y en el versículo 11, precisamente. Y dice: acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y descansó en el 7º día. Por eso el Señor bendijo y santificó al día 7º. Es precisamente eso lo que está diciendo el libro de Apocalipsis en el capítulo 14, versículo 7. Es una referencia directa al Antiguo Testamento. Es que si no conocemos el Antiguo Testamento, definitivamente no podemos entender Apocalipsis, porque está saturado de referencias al Antiguo Testamento. Es el Antiguo Testamento el fundamento y la base del libro de Apocalipsis. Si no entendemos el Antiguo Testamento o si lo ignoramos, pues el libro de Apocalipsis será un completo misterio y jamás podremos entenderlo realmente como es. Esto nos reafirma constantemente que nosotros somos seres creados, no venimos por evolución, no venimos por el azar o por la fortuna de una evolución caprichosa. Somos seres creados y el creador, Dios, es el único que es digno de la lealtad y de la adoración. Esta es una de las razones por las que el diablo odia tanto al sábado. Lo odia porque es el día que nos recuerda que Dios es el creador, pero el problema es que Satanás quiere esa adoración para sí mismo, así que tiene que desviar la mente del ser humano de la creación por parte de Dios. Y el sábado, al olvidar al sábado, es fácil hacer que los seres humanos definitivamente olviden a Dios como el creador, porque es el mandamiento que nos recuerda que Él es el único que merece esa adoración. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 y versículo 17 y el capítulo 14 y versículo 12 nos dice de la siguiente manera: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y el versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Como vemos, en estos 2 versículos hay un punto idéntico en los dos, y es que el pueblo de Dios de los últimos días, que estará inmiscuido en esa gran controversia del final de los tiempos, es
caracterizado o es descrito como aquel pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios los guardan todos, los 10 mandamientos de Dios. No son 8, no son 9, son 10. Y el cuarto mandamiento que nos ordena que recordemos guardar el sábado, santificar el sábado como día de adoración al verdadero Dios creador, también hace parte de esos 10 mandamientos. Así que hay que guardarlos todos, los 10. La adoración al Creador mediante el cumplimiento de los 10 mandamientos se opone completamente, diametralmente a la adoración a la bestia. Dios tendrá un pueblo en el tiempo del fin que le será leal a pesar de la mayor oposición que va a sufrir, a pesar de la más tenaz persecución que en la historia se haya visto contra cualquier pueblo. En el conflicto de los siglos, en la página 663 dice: mientras la observancia del falso día de reposo, el domingo, en obediencia a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo, sábado, en obediencia a la ley de Dios, será una evidencia de la lealtad al Creador. Apocalipsis 14:12 declara que estos seguidores que están comprometidos con el Salvador tendrán la fe de Jesús. No tendrán simplemente fe. Van a tener la fe de Jesús, esa fe que ayudó a Jesús a pasar por todo este mundo lleno de dolor, a pasar por todo ese sufrimiento, por toda esa angustia, por todo ese dolor, incluso de soportar el peso del pecado del mundo. La fe de Jesús es una fe tan profunda que confía aun cuando no pueda ver. Persevera incluso cuando no puede comprender. Es un don de Jesús que nosotros recibimos por la fe y que nos va a ayudar a atravesar por todo este conflicto inminente que se nos viene encima, mis queridos hermanos, porque es algo que está a las puertas. Soy un convencido que esto no va a durar mucho más. El Señor está cerca y este gran conflicto inminente está a las mismas puertas de nuestras puertas en este tiempo. Mis queridos hermanos, por eso quiero invitarles para que se concentren en orar, en estudiar la palabra de Dios, en pedir la fortaleza a Dios y la presencia de su Santo Espíritu en cada una de sus vidas, para que puedan ser fortalecidos en estos tiempos, antes de que lleguen los tiempos malos. Es ahora, es justo ahora, cuando debemos fortalecer nuestra vida espiritual, cuando debemos fortalecernos en nuestra mente, en nuestra vida espiritual, para que cuando lleguen esos tiempos difíciles podamos vivirlos, cruzarlos mediante la gracia y el poder que el Espíritu Santo nos da. Mis queridos hermanos, quiero invitarlos para que compartan este video con todas las personas a quienes ustedes puedan llegar. Que compartan la palabra de Dios. Es nuestro deber, es nuestra esencia y es la misión que el Señor nos ha dejado. Pues si no te has suscrito al canal, te invito para que te suscribas al canal y te unas a este pequeño grupo de estudio de la palabra de Dios. Y nos ayudarás muchísimo si dejas tus comentarios en la caja de los comentarios. No siendo más, mis queridos hermanos, solo me resta desearles a todos ustedes un muy feliz día y que Dios les bendiga.